Tomen sus lugares, hermanos. Titulamos a nuestra meditación de esta tarde Contentamiento. Y escuchando, leyendo esta porción de la palabra de Dios, es lo que primero nos viene a la mente, contentamiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el contentamiento, pero bueno, estamos ya casi llegando. ¿En qué capítulo estamos de Proverbios? 30. Ay, ¿a poco ya leímos todo? Bueno, yo espero que ya hayan leído todo, ¿verdad? Proverbios hemos estado viendo algunas secciones y nada más hemos tomado algunos pasajes, pero la invitación es para que ustedes vayan leyendo cada una de estas secciones y vayan viendo y analizando lo profundo de la palabra de Dios y las cosas, las tareas que nos viene presentando. La próxima semana, les adelanto, estaremos hablando de la mujer empoderada. Ay, creo que es un tema que hoy día se habla mucho, se menciona mucho, pero bueno, la Biblia habla de eso, entonces vamos a hablar de eso, ¿no? La mujer empoderada. Pues, ¿quién no ha leído Proverbios 31? Pues, ¿sí nos habla de eso o no? Bueno, entonces ya les estoy adelantando de qué vamos a hablar. Es el último domingo, ¿verdad?, del mes, la próxima semana, y vamos a ver el último capítulo, si Dios nos lo permite, claro. Siempre tenemos que decir, bueno, si Dios nos lo permite, nosotros hacemos el plan, el proyecto. Me dijeron que hace rato tembló, algo así nos estaban diciendo, que sí, que no, y nosotros aquí estábamos en la clase y ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero bueno, siempre, si Dios nos lo permite, pues lo podremos hacer. Antes de ver estos versículos 8 y 9 que estamos mencionando ahorita aquí, que se le dio lectura, quisiera que viéramos un poquito nuestro contexto del pasaje. Es decir, si ustedes ponen atención y si hemos estado puntualizando algunos aspectos de cómo están diferentes secciones dentro del libro de los Proverbios. La gran mayoría de los libros de los Proverbios los escribió Salomón, pero hemos mencionado que ha habido o hubo algunos otros personas que participaron en la escritura del libro de Proverbios. Hemos visto algunos que fueron escritos por sabios, así dicen, ¿se acuerdan que mencionamos? Y este capítulo, todo este capítulo 30 comprende una sección que fue escrita por Agur. Así, si ustedes tienen ahí su Biblia abierta, en el primer versículo, ahí lo expresa, ¿no? ¿Cómo dice el primer versículo? A ver, ustedes que lo tienen ahí. Bueno, yo aquí también lo tengo, ¿verdad? No digan que no lo tengo, aquí lo tengo. ¿Cómo dice el primer versículo? Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ay, bueno, ¿quiénes eran esos señores? Bueno, unos príncipes, según lo que leímos. Pero bueno, este capítulo entero habla acerca de podríamos decir, de qué fue lo que reflexionó este señor Agur. Y si nosotros pusimos atención en el primer tema que vimos, donde Salomón empieza a hablarnos de para qué son los proverbios, cuál es el propósito de los proverbios, qué finalidad tienen los proverbios. ¿Se acuerdan que nuestro tema fue el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Y hablamos un poco sobre este tema. Y Agur lo dice a su manera. Agur, él de alguna forma especial va a expresar la misma idea. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Y se acuerdan que yo les explicaba un poquito sobre, bueno, ¿qué quiere decir esto del temor de Dios? Tiene que ver con reconocer quién es Dios, su grandeza, su majestad, y reconocer también nuestra condición, nuestra pobreza, nuestra insignificancia, ¿no? Y fíjense, los primeros, bueno, ya sería el versículo 2 y 3. ¿Qué es lo que dice Agur? Dice en nuestra versión 60, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco ciencia.
Y cuando lo leí así la primera vez, como dije, bueno, ¿qué quiere decir este señor cuando dice, soy el más rudo de todo? O soy muy rudo, soy muy tosco, soy muy... ¿Qué es lo que está diciendo? Y entonces, revisando diferentes versiones, me llamó la atención la versión Dios habla hoy, la forma en que lo expresa. Dios habla hoy, fíjense cómo lo dice. ¿Cómo dice Agur de él mismo? ¿No? Lo voy a leer estos mismos dos versículos en versión Dios habla hoy, dice, soy el más estúpido de los hombres. No hay en mí entendimiento humano, no he adquirido sabiduría, ni sé nada acerca del Santísimo. Así lo dice la versión Dios habla hoy. Soy el más tonto, ¿yo quién soy? Y eso pues nos recuerda esa frase de Sócrates, ¿se acuerdan esa frase? Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Y más o menos el proverbista está diciendo lo mismo, nada más que solo sé que no sé nada, simplemente está reconociendo su propia ignorancia, ¿no? Sócrates está simplemente diciendo, pues yo solo sé que pues me falta mucho para aprender, sé tan poquito que al contemplar todo lo que significa la sabiduría, la filosofía y todo eso, pues reconozco que solo sé que no sé nada. Pero el texto bíblico no se queda en reconocer solamente su ignorancia, sino que reconoce la grandeza de Dios. Si yo soy el más torpe, pero Dios es el más grande. Fíjense cómo sigue diciendo los versículos siguientes, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus manos, en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Y entonces eso inmediatamente me recordó también a Job. ¿Se acuerdan Job? Un hombre íntegro, la Biblia dice, usa el término perfecto, que él trataba de entender la soberanía de Dios y todo lo que Dios había permitido que él pasara, a pesar de él buscar ser un hombre íntegro, a pesar de buscar él agradar a Dios, y todo lo que pasó, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la enfermedad en su cuerpo. ¿Y por qué estoy pasando por todas estas cosas? Dios, si existe, pues ya dímelo, qué es lo que está pasando. Y comienza a maldecir cosas, Job. Sí hablamos mucho de la perfección, porque así dice el texto, ¿no? Que era perfecto, varón perfecto. De Job, pero Job comienza a renegar y maldecir y a hablar. Y de repente, bueno, no solo aparece ahí un personaje, pero de repente Dios mismo le dice, a ver Job, ven para acá. ¿Dónde estabas tú? Y varias preguntas como esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y son varios capítulos, los últimos capítulos del libro de Job, donde Dios, podríamos decir, pone en su lugar a Job, ¿no? Y entonces podemos entender las palabras que Job expresa en el último capítulo, donde dice, de oídas te había oído, pero ahora te puedo ver, te puedo entender. No comprendía ni tantito. Y entonces aquí el proverbista, Agur, está diciendo, yo soy muy torpe, Dios es muy grande. ¿Quién puede entender toda la sabiduría de Dios? ¿Quién puede entender toda su grandeza, su majestad? Si se fijan cómo está diciendo de alguna forma, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Reconocer que yo no sé nada y reconocer la grandeza de Dios. Repito, Sócrates se quedó en solamente reconocer que él no sabía nada, pero el escritor sagrado dice, yo no sé nada, soy muy tonto, pero Dios es muy grande, Dios es muy poderoso, Dios sí puede. Y sigue más, porque advierte, es tan sabio,
es tan especial lo que Él dice. Fíjense los versículos siguientes. Toda palabra de Dios es ¿qué? Limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Versículo 6. No añadirás a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí es donde está la sabiduría. ¿En dónde? Repito, ¿dónde está la sabiduría? En su palabra, en la palabra de Dios. No le debes de añadir, ni le debes ¿qué? Quitar. Y hoy esto está tomando mucho peso, porque estamos en un tiempo en que las modas son las reformas, ¿verdad? Reformas a esto, reformas al otro, y que vamos a reformar. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya son muy anticuadas y hay que cambiarlas, hay que reformarlas. Y mucha gente cuando viene a la Escritura dice, uy, eso ya está bien anticuado. Uy, eso ya no está tan bien. Y entonces, fíjense cómo inicia este capítulo reconociendo la grandeza de Dios, la soberanía y la vileza, lo poca cosa que somos, y que solamente en Él está la sabiduría. Y antes de ver nuestros textos, me voy a ir más adelante ahora, antes de ver nuestros textos, ¿cuáles son 7, 8 y 9? Aunque el 7, nada más leímos 8 y 9, pero si se fijan, el 7 es como la introducción para el 8 y el 9. Los versículos 11 al 14, ahí usa algunas expresiones, a ver si se fijan. Dice, hay generaciones, hay generaciones, hay generaciones, hay generaciones. ¿Sí se fijan ahí que dice? Hay generaciones, hay generaciones. Hoy está de moda también hablar de las generaciones, ¿no? Que los baby boomers, que los millennials, que los generación Z y la generación de cristal. Pero lo que él está haciendo, el escritor sagrado está describiendo, son personas que solo están poniendo atención en ellos mismos. Personas no sabias, fíjense, el principio de la sabiduría es el temor. Personas que tienen su propia idea de hacer las cosas. Y describe 4 tipos de personas. Versículo 11, los que no reconocen a sus padres. La Biblia habla mucho acerca de, y habla duro sobre respetar a los padres. No solamente es el 5.º mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el 5.º mandamiento? El mandamiento con promesa. ¿Sí? Honra a tus padres y a tu... No solamente es ese mandamiento, sino que la Biblia en diferentes ocasiones habla acerca de lo que representa el castigo de no hacerlo, ¿verdad? Porque ya hablábamos recientemente acerca de esto cuando estuvimos hablando sobre el hogar, que muchos de los problemas que hay en la actualidad sobre el respeto y el reconocer la autoridad y todo esto, tiene que ver con lo que no se forma en el hogar. La ausencia paterna, hablamos mucho sobre esto, sobre la cuestión de cómo no se está actuando en la forma adecuada hoy día para educar a los hijos, y eso está creando un problema fuerte. El respeto a los padres, sí es cierto, el hijo es el que debe de respetar a los padres, pero el respeto a los padres, decíamos también, el padre tiene que trabajar en enseñar a los hijos a respetarlos. No solo imponer a los hijos el respeto, sino enseñar a los hijos el respeto. Versículo 12, los que se creen limpios en su propia opinión. Eso ya también lo habíamos mencionado. Como dice el versículo 12, lo tiene, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea,
cree que está muy bien, cree que ahí la lleva, cree que tiene la razón. Y ustedes pregúntenle a las personas que hoy luchan por ciertos, se usan muchos términos, igualdad, tolerancia, no discriminación, y cree en muchos aspectos que están correctos en su propia opinión. Versículo 13, que sus ojos son altivos, ¿no? A ver cómo dice el versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. Otra forma de decir eso, ¿cómo lo dirían ustedes? Alguien que cree alguien que se cree mucho, orgulloso, alguien que se cree mucho, que vea dicen los muchachos, los recorta, ¿no? Les pasa el escáner y los recorta a ver cómo vienen o cómo están, pero que se cree mucho. Versículo 14, está interesante esa expresión que usa ahí, cuyos dientes son espadas, que devoran al pobre y a los menesterosos. ¿Qué quiere decir menesteroso? Alguien necesitado. Un menesteroso es una persona con necesidad. Entonces es alguien que con sus dientes se los come, los acaba. No solo habla mal de ellos, sino quiere consumirlos, acabar. Estos 4 tipos de personas los describe como sanguijuelas. Versículo 15. A ver, ¿por qué habla ahí de las sanguijuelas? ¿Qué dice? Las sanguijuelas tienen 2 hijas que dicen, ¿qué dicen? Dame, dame. 3 cosas, bueno, nada más esa parte. Pero las sanguijuelas tienen, todos estos, fíjense, los que mencioné, los que no reconocen a sus padres, los que se creen limpios en su propia opinión, los que sus ojos son altivos, los que sus dientes nada más quieren comérselos, todos estos dicen, dame, dame, dame. Hoy día estamos en una sociedad de competencia, se los he repetido muchas veces, ¿no? Como que todo está, yo quiero alcanzar, yo quiero lograr, yo quiero hacer, yo quiero. ¿Y cuál es nuestro tema? Contentamiento, ¿verdad? Quiero alcanzar, quiero tener, quiero. Todos estos andan luchando, ¿por qué? Por tener. Los padres no los respetan porque ellos sienten que son mejores que los padres. Mi padre no sabe, mi padre ya pasó de moda, su tiempo ya. Sí, hay gente que piensa así de sus padres, sí, ¿no? Los que se creen limpios en su propia opinión, yo tengo la razón, todos los demás están equivocados y yo soy el que tengo la razón. Nada más quiere para él tener la razón. Los ojos altivos, pues nada más está pensando, todos los demás los veo por abajo, ¿no? Y los que quieren comer. Todos estos dicen, dame, dame, dame. Después de estos textos, no vamos a hablar de todos los demás detalladamente o de esta forma, si no nos va a llevar mucho tiempo. Vienen varios versos con cosas muy interesantes y me parece que todo es como consecuencia de esta lucha constante en las personas de sobresalir, por querer alcanzar, por querer sobresalir y ser más, tener. A veces no solo por tener recursos. Hoy día, una de las cosas que se lucha mucho no solo es por tener recursos, sino por tener poder. Hay gente que tiene los recursos y no le interesa solamente tener recursos, lo que quiere es tener poder. Y fíjense cómo lo describe aquí en una forma muy interesante, versículos 21, 22 y 23. Hay 3 cosas, bueno, lo voy a leer en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Ustedes pueden seguirlo en la Reina Valera, versículo 21, 22 y 23. Hay 3 cosas que hacen temblar la tierra. No son 4 las que no pueden soportar. Al esclavo que llega a ser rey, al necio autoritario que prospera, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora. ¿Qué es lo que quieren estas 4 personas? El poder.
¿Qué es lo que quieren solamente? Me acordé de un refrán ahí muy popular hace tiempo, y a lo mejor usted, que dice: el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Sí? ¿Sí han escuchado ese? Y más o menos es lo que está describiendo el pasaje, ¿verdad? Aquel que nunca tuvo el poder, sino siempre estuvo sometido, el día que llega a tener, todos los demás son malos y perversos, él es el único bueno. Imagínense el esclavo que llega a ser rey, el necio autoritario que prospera. ¿Cómo trata a la gente? Como me trataron a mí, yo los voy a tratar peor. Y la criada que toma el lugar de su señora. Todo esto nos habla de lo que mueve a las personas, de sus intenciones, de sus propósitos, de sus proyectos, de sus planes. Y me voy a ir hasta el último versículo, los últimos 2 versículos, 32 y 33, que dicen de la siguiente manera: si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará conciencia. ¿Qué quiere decir el proverbista con todo esto? O sea, hay gente que se afana por su propósito en la vida, su querer hacer, o querer no hacer. Se afana por tantas cosas, pero usa aquí la expresión: neciamente has procurado enaltecerte. Dice, ¿mejor qué? Pon el dedo en la boca. Porque así neciamente has procurado eso, va a resultar algo. Va a salir mantequilla, o sea, tú dices que no, pero sí va a salir. Va a salir sangre, va a haber. Va a haber pleito, lo va a haber. Nuestro tema dijimos que es ¿qué? Contentamiento. Ahora sí vamos al versículo 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Les decía que el 7 es como la introducción para el 8 y el 9. La primera cosa: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Esa es la primera cosa, ¿no? Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Y me llamó mucho la atención la forma en que lo traduce la Nueva Traducción Viviente, la forma en que lo presenta. Fíjense, la primera cosa: ayúdame a no mentir jamás. ¿Y dónde quedó lo de vanidad? Bueno, es que alguien vanidoso es alguien mentiroso. ¿Sí o no? Alguien vanidoso es alguien que presenta una imagen de lo que no es. Trata de presentar una imagen de lo que realmente no es. Es vanidoso, ¿no? Está inflando las cosas o está diciendo cosas que no son. Entonces, lo que está diciendo el proverbista: ayúdame a que no haya vanidad en mí, que yo no presente una imagen de lo que no soy, que yo sea alguien ecuánime, que alguien que diga lo que realmente soy. Y es que, repito nuevamente, estamos en una sociedad que está luchando por representar algo, y entonces en esa lucha miente. Exageré un poco, ¿verdad? Nada más poquito. Entonces lo que está diciendo el proverbista es: Señor, enséñame a poner mis ojos en las cosas que realmente importan. No me des mucho, ahí está la parte del versículo 8, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga,
quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Lo que está diciendo entonces el escritor sagrado es: yo me conozco, yo me conozco. No me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des tampoco para que no blasfeme tu nombre. Enséñame lo que necesito, nada más ni nada menos. Me conozco, y si tengo mucho, me pierdo. Y si no tengo, pues también me pierdo. ¿No? Es lo que está diciendo el salmista. Entonces aquí está, bueno, ¿no puede haber ricos cristianos? ¿No puede haber pobres cristianos? La Biblia enseña que sí hay ricos cristianos y que sí hay pobres cristianos. Eso nos enseña la Biblia. ¿O no? Dice que es duro, o es más difícil que así lo dijo el Señor Jesús, es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. O sea, es más fácil que se extravíe por su riqueza, ¿no? Pero no dijo que era imposible. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, lo exhorta, dile a los ricos, ¿verdad?, que traten bien a sus siervos, porque delante de Dios son iguales. Pero aquí lo importante y lo que nos está hablando la palabra y lo que nos está exhortando es que esas cosas no son lo más trascendente. El cristiano tiene una prioridad, tiene sentido, su vida tiene un sentido. Su vida ya no está puesta tanto en las cosas terrenales, su vida está puesta en la eternidad. Y entonces, el ojo del cristiano, la prioridad del cristiano, lo que debe buscar el cristiano, está puesto ¿en quién? En Cristo. Y entonces hay varios pasajes que nos ayudan a entender esto. Primero, Filipenses 4, y voy a leer desde el 11. El apóstol Pablo está dando gracias a la iglesia de Filipos por el apoyo que le habían brindado constantemente en su ministerio, pero aquí hay unas expresiones interesantes. Leo versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y casi todos se saben el versículo 13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo, aunque a veces lo sacamos de contexto, pero está hablando del aspecto económico, ¿eh? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia. Yo creo que el apóstol Pablo debió haber sido una persona pudiente. ¿Por qué? Bueno, la posición que tenía socialmente y cómo le hacían caso cuando él solicitó cartas para perseguir a los cristianos y todo, y cuando él habla sobre quién lo instruyó y todo eso. Entonces yo creo que el apóstol Pablo debió haber sido una persona económicamente pudiente. Pero cuando él emprende la aventura del evangelio y a lo que Dios lo llama, esas cosas pasan a segundo lugar. Y él dice, sé vivir en abundancia y sé padecer necesidad. En todo estoy acostumbrado. Y en todo esto, pero es que yo no sé andar en transporte público. O es que yo no sé andar a pie o algo así. ¿Qué pasó? Si eso es lo de nuestros días. Vivir los apretones en el metro y todo eso, ¿verdad? Subirse. Pues qué. Pero eso.
que si no hay regadera yo no me baño. ¿Cómo? Entonces te quedas apestoso. Dice, ¿cómo? Pero es que si a mí no me dan de comer esto, pues ¿cómo? Y el apóstol Pablo dice, pues en todo estoy enseñado. Y me acuerdo una ocasión allá en Guerrero, que nos invitaron y una hermana, yo creo que a mi esposa y a mí, primero los voy a dejar que se acuesten ahí. Pues, está bien, hermano. Y están acostumbrados a comer tortitas de colorino, algo así. ¿Cuáles son? Pues las vainitas que están. Eso les voy a dar de comer. Pues adelante. Algo. Cositas así, y ya después la hermana, aquí están las llaves de mi casa, cuando gusten aquí. Qué bendición. Nos preparaba unas cosas deliciosas, tortillas y cosas, ahí en la Sierra de Guerrero. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Cuál es nuestra prioridad? Fíjense, el apóstol Pablo habla todavía más de esto y aquí usa la palabra contentamiento, allá en 1 Timoteo capítulo 6. Les invito a que vayan allá, Timoteo capítulo 6. Y está hablando precisamente de algunas personas que aún dentro de la iglesia, pues como que corrompen el evangelio, ¿no? Y voy a leer desde el 5. Desde el 5, y me voy a seguir, voy a leer aquí sí voy a leer un poquito más. Les pido que pongan mucha atención en esto que estamos hablando, que es contentamiento, y lo que el apóstol expresa. Y recordemos nuestro pasaje de Proverbios, porque esa es nuestra base de la meditación, ¿verdad? Leo desde el 5, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. Aquí usa la palabra contentamiento, ¿verdad? Contentamiento no es conformismo, porque algunos dicen, lo que el pastor está predicando es que yo sea un conformista y que me quede igual. No, contentamiento no es conformismo. La palabra de Dios, y en este sentido el apóstol Pablo constantemente nos está invitando a alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso no es conformismo, ¿verdad? Prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Contentamiento tiene que ver principalmente con el propósito que Dios le ha dado a mi vida y que ya mi vista no está puesta en las cosas terrenales, está puesta en las cosas ¿de qué? De Dios. Y he aprendido estas situaciones, dice el apóstol Pablo, porque yo estoy esperando el tesoro celestial, la herencia celestial. La vida que ahora tengo tiene realmente un propósito. Sé dónde estoy, sé a dónde voy, camino en una dirección todo el tiempo. Dios es el que está conmigo. Dios da propósito a mi vida. Han estado sacando muchos estudios de las zonas azules. ¿Han ustedes escuchado de las zonas azules? ¿No? Véanlo, investiguenlo. Hoy día hay muchísimo sobre eso. Las zonas azules son lugares en el mundo donde hay más centenarios, o sea, donde hay personas mayores de 100 años. Y hay varios lugares en el mundo que han detectado. Y entonces varios estudiosos de diferentes lugares han ido a investigar
¿qué es lo que hace? Su forma de comida, su estilo de vida, ¿qué es lo que hace que puedan ser tan longevos? Y personas de 100 años que están trabajando en el campo, que están haciendo cosas todos los días, que uno diría, ¿tiene 100 años? Sí, tiene 100 años esta persona. Y algo que han descubierto en casi todos, bueno, en estos, es que esas personas tienen un propósito de vida. O sea, se levantan, esas personas de más de 100 años, que se levantan y dicen, tengo que hacer esto. Tienen un propósito de vida. ¿Saben qué? Es algo bien interesante. Dios da propósito a nuestras vidas. Entonces regresemos a nuestro pasaje en Proverbios. Proverbios, qué interesante es lo que dice el proverbista. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Recuerdan? Les cité a Job. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Estoy leyendo nuestro capítulo 30 de Proverbios, versículo 4. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Qué interesante que el proverbista dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Y hoy podríamos decir, bueno, ellos veían como el espejo. Y ahora nosotros, ¿quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién es? Jesús, el Señor, es el nombre de su hijo. Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Él es el Rey de Reyes. ¿Se acuerdan cuál era la predicación del Señor Jesús en la tierra? El reino de Dios se ha acercado. Él salía a predicar y a predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? El reino de Dios se ha acercado. Dios en su grandeza, en su majestad, siendo el que creó todas las cosas, se humana y viene a nosotros para darnos salvación. El reino de Dios se ha acercado. Él en la propia persona, siendo Dios, decía, el reino de Dios se ha acercado. Conocer a Dios. Antes se salvaban creyendo en el que había de venir, antes de Cristo. Nosotros sabemos y hoy podemos conocer a Dios. Juan Calvino inicia su institución de la religión cristiana hablando todo un tema sobre el Dios que se quiere dar a conocer. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Cuál es el tema de las Escrituras? Se llama Jesús. ¿Cuál es la razón de ser de todo esto? ¿Se acuerdan que hablábamos la revelación especial, la revelación general y lo que dicen los que Dios quiere darse a conocer? ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. La gente se afana por cosas y lucha toda la vida, se preocupa y pierde el sentido de lo importante. Tan tonto era yo, dice él. Bueno, les dije otra palabra, ¿no? Como dice, qué estúpido era yo. Así lo dice el proverbista. Que andaba pensando en otras cosas cuando lo importante es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, su Hijo, que quiere darme salvación. Con que esté y tenga lo suficiente, puedo estar en paz, tener contentamiento, buscarlo, servirle, honrarlo. La invitación en esta hora es que realmente podamos conocer a ese Dios. Job, cuando Dios le explicó todo esto, porque así de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora sé quién eres, ahora sé cómo eres. Que cada uno de nosotros podamos poner los ojos en lo importante, en Dios. Decirle, antes medio sabía de ti y me preocupaba por cosas tan pasajeras como el dinero, pero ahora lo más importante es servirte, honrarte, glorificarte.
Pidámosle al Señor que Él nos permita poner los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, perdónanos si hemos divagado buscando muchas cosas que nos permitan salir adelante, cuando tú eres quien nos levanta, nos sostiene, nos das de tu gracia, de tu bondad. Que podamos tener ese contentamiento, saber que tú das propósito a nuestra vida, que tú quieres lo mejor para nosotros. Te alabamos, eres bueno. Tu misericordia se muestra, Señor, en nuestras vidas cada día. Señor, bendice a tu iglesia. Guárdala, sosténla. Haznos poner nuestros ojos solamente en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te alabamos, te exaltamos. Bendice pues a tu iglesia, pues te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.